Antes el de compraventa, el de compraventa la verdad es que es un contrato que por sí solo no tiene un efecto fiscal, por sí solo, como si está el de donación o si está el de mandato. Pero el de compraventa nos va a servir para soportar las operaciones que estamos realizando. Por ejemplo, un contrato de suministro, pues es un contrato derivado del de compraventa. Un contrato de exclusividad, un contrato de distribución, son contratos que derivan del contrato de compraventa. Yo realizo un contrato de compraventa que se puede volver un contrato de exclusividad, que se puede volver un contrato de suministro, que se puede volver un contrato que respalde mis facturas de compra, que respalde mis fletes y que respalde la operación, sin que por sí solo tenga un efecto fiscal diferente. Aunque además sí, también hay que comentarlo, es de los contratos primigenios de la actividad de comercio, el contrato de compraventa, y también el precontrato o el antecedente de este contrato, que es la promesa de compraventa. Cuando yo te prometo que voy a comprar, porque bueno, hay por un lado una persona que tiene la propiedad y por otra la persona que tiene la capacidad de pago o la contraprestación por el bien que se va a adquirir. Pero en ese momento no se tiene la totalidad del dinero, digamos, del bien, del vehículo, de la mercancía. Entonces, ¿sabes qué? Te prometo que te voy a comprar esta mercancía y yo te prometo que te voy a entregar la mercancía en buenas condiciones, sin vicios, y libre de cualquier carga o cualquier obligación que pudiera corresponderle a la propiedad. Entonces firmas el contrato de promesa de compraventa, que como tal no es una enajenación, o sea, es nada más es un contrato preparatorio, y ya después se perfecciona cuando se realiza la compraventa, cuando se entrega el dinero, cuando se entrega los bienes que se han acordado. Obviamente, digo, yo te voy a hablar del contrato de compraventa más común que tengo, pues cuando compran una casa habitación, que lo primero que me preguntan las personas, los clientes, es: licenciado, ¿cómo le puedo hacer para, cuáles son las reglas de exención del impuesto sobre la renta? Entonces ya les dices, bueno, tienes que acreditar que es tu domicilio, hay ciertas cantidades limitadas para poder hacer la exención del pago del impuesto sobre la renta, me tienes que acreditar que es tu domicilio con el comprobante fiscal de que la luz haya sido efectivamente pagada, que sea tu nombre, a nombre de tu esposo o alguno de tus hijos, o un recibo, un estado de cuenta bancario o de alguna institución financiera. No sé si valgan los de FAMSA ahorita, pero lo que les aquí pueden tener eso. El recibo telefónico también es un instrumento para acreditar que es el mismo domicilio, con la situación de que no podrán hacer la exención del impuesto sobre la renta en un término de 3 años, y que esta figura existe para enajenar solamente la que se acredite como la casa habitación y el domicilio el domicilio familiar. Sí, y aquí también comentar que en el caso de personas morales, un contrato de promesa de compraventa nos puede llegar a causar ya un impuesto. De hecho, ya en muchas notarías ya no acceden a firmar como tal un contrato de promesa de compraventa, porque se determina que ya inició el proceso de venta y por lo tanto inicia ya el tema de determinación de un impuesto, ¿sí? No sé qué opinas, licenciado. No, bueno, por eso te digo, hay por una parte pensar que es una enajenación, que es la transmisión del dominio de una propiedad, y lo que es un contrato preparatorio. Yo creo que hay criterios, porque a fin de cuentas el derecho civil es, como te digo, incluso lo que podríamos sugerirles es que contraten las partes, se pacte la promesa, y tal vez no haya una entrega de dinero, ¿sí? O sea, que haya un pacto de promesa de compraventa, y que no, en ese momento no se haga entrega, pero sí se comprometa una a vender y la otra a comprar, y hacer la transmisión de dominio sin cargas. Y se me olvidaba incluso hace ratito de comentar
¿Qué otro requisito la ley nos pide para acreditar que es el domicilio, que es el propio domicilio y exentar el impuesto sobre la renta? Puede ser tu credencial de elector. Y alguien me puede decir, ¿sabes qué? Es que la perdí. Perdí mi credencial de elector y ahorita solamente tengo la constancia, esta que se expide en PDF, la que expide el INE, para acreditar que sí tengo una credencial de elector. Pues como esta constancia que expide el INE no contiene el domicilio, el Consejo de Notarios ha determinado que no es un documento que acredite el domicilio como tal. El documento de PDF no te va a servir para exentar el impuesto sobre la renta. Muy bien, entonces hay que tener cuidado con este contrato en lo que puede provocar su firma, pero también hay que tenerlo cuando ya es una enajenación firme, ¿sí? Hay que verlo. Rápidamente, para ir terminando nuestra charla, ver el contrato de arrendamiento. Ya hemos adelantado varios temas de arrendamiento, ya se vio qué cláusulas deben de tener los contratos de arrendamiento en cuestión, primero, de señalar y de acreditar la legítima propiedad. O sea, yo no puedo firmar un contrato de arrendamiento con alguien que no me acredita que es el legítimo propietario del bien. Una cláusula también que me señale respecto de los daños y perjuicios que el bien pudiera tener y a quién cobrárselos de forma directa o indirecta, la posibilidad de subarrendar o no subarrendar, etc. ¿Cuál es la diferencia también entre un fiador, entre un aval? ¿Qué podemos señalar en este sentido? Bueno, es que la figura del fiador corresponde más bien a la materia civil y garantiza las obligaciones como las derivadas de un contrato de arrendamiento. El aval es de origen mercantil y aparece en materia de pagarés, letras de cambio, contratos de apertura de crédito. Los dos figuran como obligados solidarios, responsables de la obligación de un inquilino. El arrendamiento, en materia de arrendamiento, el acreditado es el fiador, y en materia mercantil, pues el aval. Pero de todos modos sí se recomienda el uso de esta figura en virtud, y más en virtud de que hay alguna actividad que pudiera tener algún riesgo. Como les comentaba, en el arrendamiento cambió mucho, porque ahora hay que tener contratos de arrendamiento con fe pública, hay que tener cláusulas de prevención de extinción de dominio, hay que tener un obligado solidario que responda de un posible un conflicto de extinción de dominio, como decías, el pago de las contribuciones y pues obviamente siempre acreditar la buena fe del uso del inmueble y usarlo pues para tener un buen uso de los bienes inmuebles, ¿no, Alberto? Sí, la verdad es de que el contrato de arrendamiento, más allá del tema fiscal, es necesario que lo tengamos y lo tengamos de forma correcta. Con todas las cláusulas que estamos comentando, comentamos hace un momento el artículo 15 de la Ley de Extinción de Dominio, en donde el contrato de arrendamiento nos puede eximir de una responsabilidad sobre el uso del bien que tenga el arrendatario. Eso es importante. Y al revés también puede ser que yo como arrendatario me exima de cómo compró el bien el titular, de por qué me lo está haciendo llegar, para poder deslindar las responsabilidades. Entonces es importante que este contrato, que si bien nos va a respaldar la factura de arrendamiento, que si bien nos va a respaldar la materialidad de la deducción, tiene un alcance legal todavía mucho mayor de las consecuencias que puede llegar a tener por un mal uso del bien o por una mala elaboración. Fíjense, a veces dan por concluidos los contratos de arrendamiento antes del plazo, pero no hay penalización. Así es. Incluso yo que les recomendaría, siempre establezcan contratos
En mi opinión muy personal, que los contratos sean 10 años, los de arrendamiento, que se estén actualizando los valores adquisitivos cada año, por lo menos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? El peso tiene una variación de valor. Entonces, el valor de la renta hoy no va a ser el mismo, la capacidad adquisitiva del arrendador con la contraprestación de la renta en un año. Entonces, que se ajusten los valores. Tiene que haber una cláusula de manejo de los desperfectos, otra cláusula donde el arrendatario se obligue a la contratación de un seguro para la posible reparación de daños que pudieran ocurrir a causa del inquilino o de un tercero, y establecer y tomar fotografías de las características del negocio, de la propiedad. En todo caso, establecer la autorización para, en todo caso, o la prohibición para subarrendar, ¿verdad? No sé, ¿qué más crees que sea útil para el tema de arrendamiento? Bueno, pues es muy importante que tengamos previsto las cláusulas de incremento de los montos que se plasmen en el arrendamiento. No entrar cada año a negociar. Hay contratos de arrendamiento que hemos visto que señalan la inflación como un método automático de incremento del monto del arrendamiento. Hay otros contratos que señalan la TIE o que combinan y señalan el monto que sea mayor, pero sí hay que negociar muy bien una sola vez. Ya lo demás se tiene que estar establecido en el contrato de arrendamiento de cuánto se debe de incrementar año tras año. Y bueno, en algunos casos incluso se señala una opción de compra o una opción de preferencia en el caso de una venta. Eso también es importante que lo tengamos presente. Sí, porque incluso es importante decirlo, en el caso de Michoacán y de muchos códigos civiles de los estados, hay derecho de preferencia de comprar en las mismas condiciones por parte del inquilino. Entonces, si tenemos un inquilino y vamos a vender la propiedad, hay que ofrecer la propiedad en venta y tendrá la opción, tendrá un término de 30 días para ejercer su derecho de compra o no del inmueble. Así es. Entonces, sí tengamos presente evidentemente los temas fiscales, pero también tengamos presente el aspecto del negocio integral. No hagamos un contrato que únicamente nos sirva para efectos fiscales y descuide todo lo demás. Si ya vamos a hacer un contrato, hagámoslo un contrato que nos sirva para el negocio, para el patrimonio y que además incluya las cláusulas fiscales. Las cláusulas fiscales sabemos que básicamente en principio se logra con la existencia del contrato, pero en segundo, con la fecha cierta del contrato, ¿sí? Tercero, con los alcances que se le den. ¿Cobro interés o no cobro interés? ¿Me pagas al final del contrato o me pagas cada año o me pagas cada mes? ¿Sí? En el tema del arrendamiento nos hemos encontrado con contratos que no señalan la autorización del subarrendamiento. Entonces ya ahí nos ponen un candado. Hay que revisar todas las cláusulas, hay que estar presente que sí hay que cubrir los efectos fiscales, pero que también hay efectos de negocio muy importantes.